Pues allá donde estéis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas medios días, buenas las que sean. Esas noches muchas veces que no podemos dormir y que no sabemos qué hacer, pues mira, nos ponemos a escuchar al Loco La Colina y seguro que os aburro de tal manera que os entra el sueño y mira, en algo contribuimos. 112. 112 días a pico pala. ¿Dónde las tengo? Por aquí andan. A pico pala. Impresionante. Gracias, Dios Señor, por concederme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, por darme el valor para cambiar aquellas que puedo y por concederme la sabiduría, cederme la sabiduría, prestarme tu sabiduría para, para discernir, para ver cuál es la diferencia, cuáles son las cosas que puedo cambiar y cuáles son las cosas que no puedo cambiar. Lo que sí que puedo cambiar es la actitud, lo que sí que puedo cambiar es la buena voluntad. Lo que sí que puedo cambiar son poquito a poco mis maneras de actuar, cómo actuaba antes, cómo está acostumbrado mi cerebro a actuar y puedo ir cambiándolas poquito a poco, a base de estudio, a base de constancia, a base de rutinas y sobre todo, a base de no consumir. Esa es la base más importante en mi recuperación. Lo que yo más he notado y lo que más me ha concedido y la que más sano juicio me ha dado ha sido esa, el no consumir. No consumir ninguna sustancia que altere mi mente, ninguna droga. En eso se basa. Y dirás, claro que es muy fácil decirlo, ¿no? Bueno, pues no es ni fácil ni decirlo. No es fácil ni decirlo para una persona que es adicta, para una persona que tiene un cerebro adicto como yo, para una persona que ha estado en los inframundos más abajo de los inframundos, para una persona que ha estado muerta en vida, para una persona que ha estado sin ningún principio espiritual, sin ninguna ganas de vivir, tocando fondos vergonzosos, tocando unos fondos increíbles que no se los deseo a nadie, pero que a base de pico pala, a base de trabajar, a base de entender mi enfermedad, aprender sobre mi enfermedad y comprender mi enfermedad, porque es la única manera, comprendiéndola, que es viviéndola uno mismo. La diferencia entre entender y comprender la hemos explicado algunas veces y me parece fundamental para sobrellevar esta enfermedad tan difícil y esta constante lucha, este constante enfrentamiento a diario con uno mismo, que es, pues no sé si estará catalogado como de las más difíciles o la más difícil o no lo sé, pero la lucha diaria contra uno mismo y contra nuestro propio cerebro es increíble. Todo aquel que no, o toda aquella que no luche por las cosas más insignificantes de la vida consigo mismo y contra los demás, bienvenido sea, uno menos o una menos que se siente identificado o identificada con las cosas que yo digo, porque hemos dicho muchas veces y volvemos a repetirlo una vez más, de lo que se tratan estos podcasts y estos programas que hacemos. Por cierto, hoy es miércoles, día 11 de marzo, y a las 8 en punto de la tarde iremos en directo en Radio Intercontinental con el programa Hablemos de Adicción, con la colaboración especial de David Castro Rojo, que es mi padrino y mi compañero y amigo y hermano de México. Seguiremos hablando sobre autoaceptación, autoobsesión y sobre todos esos ejes centrales en los que sobre los que gira nuestra enfermedad, el egocentrismo y muchas otras, ¿no?
muchos otros defectos de carácter que son característicos de esta enfermedad y de los que gritaremos hoy a partir de las 8 de la tarde en Radio Intercontinental. Es muy sencillito, si vives en Madrid o alrededores, simplemente el 95.4 en tu dial. Y si vives fuera o estás en otro país o demás, pues como siempre decimos, por las plataformas, cualquiera de los navegadores que tengáis, ponéis www.radiointercontinental.com y ahí se despliega una página web donde podéis ir clicando en cualquiera de los programas que os aparecen, ¿no? La verdad es que es una página web bastante intuitiva, bastante fácil de utilizar y contiene bastantes programas muy interesantes. Os animo a que entréis en www.radiointercontinental.com y busquéis el horario, busquéis el programa que más os interese y si es Hablemos de Adicción, pues bienvenido sea. Como digo, hay muchos y muchas franjas horarias. Dicho esto, ya hemos agradecido hoy a Dios y quería hacer una puntualización hoy hablando un poco del Evangelio cristiano que he leído esta mañana, que me ha gustado mucho porque lo pone como muy sencillito, muy humilde, ¿no? Que es en todas esas cosas pequeñas que nos ocurren al día a día, que nos ocurren a diarios, esos pequeños detalles en los que, bueno, pues hay que poner énfasis y poner mucha atención, ¿no? Yo me creía que el creer en Dios, en el ser católico, conllevaba unos actos muy, muy, muy grandilocuentes, ¿no? Que deberían de ser muy, muy costosos, ¿no? Es decir, hay que ir a misa todos los días, hay que comulgar todos los días, hay que confesarse para ser un buen cristiano y poco a poco y gracias a, pues ya no solo al padre Atilano, al padre Carlos, bueno, pues a mis oraciones diarias, a mi contacto consciente con Dios, pues me he ido dando cuenta que nos lo ponen mucho más sencillo, que es mucho más sencillo que eso, que Dios o que Jesús, en este caso, porque yo soy cristiano católico, pues nos lo pone mucho más difícil, es mucho más fácil, perdón. Es muchísimo más fácil que todo eso, va mucho más allá de decir, hasta este tío hablando de religión, ya está este tío metiéndonos la cabeza a pájaros, ya este tío está en modo sectario, diciéndonos que adoctrinándonos, dándonos dogmas de fe, etcétera, 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 y va mucho más allá que todo eso, ¿no? Por eso quería hoy en el programa 112, en el podcast 112, que es una pasada, como he dicho, un auténtico milagro, casi digamos, ¿no? Que estemos aquí tantos días, que utilicemos parte de nuestro tiempo en contar cómo me siento, cómo estoy, cómo me he despertado hoy. Y en esos pequeños detalles, volviendo otra vez al Evangelio, que es lo que proclama hoy un poco, ¿no? El Evangelio, el cuidar esos pequeños detalles de servicio diarios, que no hace falta hacer grandes penitencias, ni grandes ayunos, ni grandes retos, digamos. Me incluyo, que yo era uno de ellos, intentaba o promovía grandes retos, ¿no? De, bueno, pues voy a estar 40 días de esta manera o de aquella otra. Y lo que no eran retos inalcanzables, digamos, ¿no? O muy difíciles de cumplir en los tiempos en los que corren, en los que hay que ir a trabajar, en los que hay que hacer, tienes diversas reuniones, hay que hacer diversas cosas que no te permiten hacer grandes retos, ¿no? Y de ahí venían las frustraciones de no haber conseguido una vez más esos grandes retos, ¿no? Desde que los retos son de 24 horas,
como decimos siempre, ya ha rebajado la tensión, ni sabéis cuánto, ya ha rebajado la ansiedad un montón. Es decir, bueno, mi meta hoy es esta y siempre con mucha fluidez, siempre con mucha margen de error, siempre con mucha comprensión, siempre con mucho amor, siempre con mucha comprensión hacia uno mismo, ¿vale? El que no siempre se pueden conseguir los retos que nos ponemos, entre otras cosas porque esos retos que nos ponemos son muy grandes o muy difíciles de conseguir. Por eso intentamos llevar el mensaje del día a día, de un día a la vez, del solo por hoy, y somos incluso cansinos, ¿no? Con eso. Bueno, vosotros hacedlo como queráis, ¿no? Llevadlo como queráis, poneros los retos que queráis. Si sois capaces de cumplirlos, ole vosotros, pero a mí ponérmele solo por hoy. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Y si es necesario, solo por 1 hora, solo por 15 minutos, solo por 5 minutos. Los próximos 5 minutos no voy a consumir. Los próximos 10 minutos no voy a consumir. Y a los 10 minutos volver a entregarlo, volver a entregarlo, volver a entregarlo, volver a agradecer. Gracias por concederme 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Retos muy sencillos, servicios muy pequeños. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Y así me ha funcionado, así me ha funcionado. Es muy complicado verlo al principio, ¿eh? No es tan sencillo porque enseguida tu cabeza empieza a fantasear, se empieza a ir al, bueno, pues si estoy así 10 días, estoy convencido de que pues, será más fácil para mí. Bueno, pues date cuenta, o daros cuenta, bajarlo, ponerlo en humildad y no seamos tan grandilocuentes, ¿no? Queramos poner estas cosas tan difíciles, estos retos que nos ponemos. Bueno, pues cuando yo tenga 2 años, pues seguro que mi familia, seguro que he encontrado, seguro que, y sí. Bueno, pasan muchísimas cosas a lo largo del día, ya no solo del día, a lo largo de la siguiente hora en la que estamos viviendo. Mucha calma, porque de ahí venían y vienen mis frustraciones. Sencillo, muy sencillo, pequeños detalles y pequeños retos dentro del día. Tenemos 24 horas incluso. Cuando llevaba 112 días, hubo una época que me ponía 24 retos al día, ¿no? 1 por hora. Y los retos eran muy pequeños, simplemente estar tranquilo en la habitación, simplemente no pensar más allá de dejar entrar pensamientos, pero dejarles salir a la vez, ¿no? Aquella rueda mecánica que hablamos muchas veces al principio, ¿no? Esas cintas mecánicas que iban trayendo pensamientos y que las íbamos dejando pasar. Esas cintas mecánicas que traían cestas, que cada vez que las traían era un resentimiento porque las hacían más grandes, llegaban hasta cestas de Navidad con resentimientos dentro, ¿no? De decir, ¿y cómo me quito este pensamiento? ¿Y cómo me quito esta obsesión del medio? Bueno, pues dejándola ir, ¿no? Haciendo en vez de una cinta mecánica circular, haciendo una cinta mecánica con infinito, ¿no? Bueno, pues ya volverás mensaje, ya volverás sentimiento, ya volverás resentimiento y ya te volveré a dejar otra vez ir. No dejaré que estés más allá de unos segundos, de unos minutos como mucho en mi cabeza, porque enseguida volveré a ocuparla con otra cosa. Escuchando ayer a un podcast, a una persona que me gusta escuchar de vez en cuando, que no conocía y que bueno, pues ayer comentaba un poco sobre los supervivientes de aquel accidente de avión en los Andes, ¿no? Aquellos supervivientes que tuvieron 2 momentos clave en su éxito, ¿no? de supervivencia, en su gran logro de supervivencia, que fue uno cuando encontraron la radio
y escucharon el mensaje de que les habían dejado de buscar, eso les activó la amígdala de tal manera que dijeron, bueno, pues ahora estamos solos y ya sí que dependemos de nosotros mismos. Otro era como rezaban el rosario, y aquí digo rezar el rosario o lo que sea, ¿no? Orar. Orar no es rezar, orar es hablar con ese poder superior, como vosotros lo concebáis, contarle vuestro día, vuestra hora, vuestros 5 minutos, vuestras miserias, vuestras alegrías, vuestras penas, y el cómo ellos rezando, en este caso el rosario, sí que eligieron el rosario, para tener la mente ocupada y distraída, ¿no? Mientras tengas la mente lo que ocupa, pues despreocupa, ¿no? Y es una herramienta muy sencillita, muy terrenal, muy humilde, pero que sirve, ¿no? Mientras, bueno, pues a mí me servía, ¿no? De mientras esté rezando o mientras esté haciendo deporte o mientras esté haciendo o esté leyendo o esté estudiando, bueno, pues mi mente está ocupada, mi cerebro está distraído y no ocupa y se despreocupa, ¿no? No ocupa su momento en darle vueltas y entrar en una obsesión, porque nuestras obsesiones, en nuestro caso, en el cerebro adicto, la obsesión es compulsión, se convierte en compulsión y se convierte en consumo, irremediablemente. En otros cerebros que no son adictos, esa obsesión se convierte en, no lo sé, porque yo no soy adicto. No sé en lo que se convertirá, pues déjanoslo en nuestros comentarios, coméntalo con nosotros, entra en el programa, participa en el programa de radio, me refiero. Por ahí arriba, si ampliáis, tenéis el teléfono de WhatsApp, donde podéis, o de llamadas, que podéis hacer llamadas al, al teléfono de la radio, bueno, atendemos en la medida que podemos, con horarios más de la península, más acotados, lógicamente no está a las 24 horas del día, pero sí para el WhatsApp está a las 24 horas del día y podéis dejar mensajes, podéis dejar comentarios, podéis decir cómo gestionáis vosotros esos momentos de obsesión cuando entras en bucle, cuando no puedes parar de pensar y de darle vueltas a un tema que te ha sucedido, una discusión, una noticia, un mensaje, y ya es venga y venga y venga y venga y venga. Ya no os cuento si es la obsesión de manipularte a ti mismo, programando un consumo, programando una fiesta, programando una salida, programando una mentira, programando todo ese tipo de personas, lugares y cosas más allá de las drogas que hemos hablado también muchas veces, ¿no? Bueno, pues cómo lo gestionas, cómo eres capaz de decir, pues no lo voy a hacer o de parar o, bueno, pues también siempre nos ayuda. A mí me ayuda muchísimo escuchar a personas que no son adictas, que me digan cómo gestionan, cómo entrenan a su cerebro, cómo le hablan, cómo le dicen, cómo actúan, cómo qué herramienta utilizan, ¿no? A mí me ayuda muchísimo, muchísimo escuchar a gente que no es adicta, me ayuda muchísimo escuchar a gente que es adicta porque me identifico desde el minuto cero, lleve el tiempo que lleve en recuperación, lleve el tiempo que lleve trabajando programas o yendo a terapias o acudiendo a centros, pues me ayuda muchísimo el escuchar cómo gestionan. Es una de las preguntas recurrentes que yo hacía una y otra vez cuando entraba en las reuniones de Narcóticos Anónimos, por ejemplo, ¿no? El escuchar a la gente que lleva tiempo en recuperación, cómo lo hacía. Ese es el mensaje que a mí me interesaba, ¿no? Más allá del de la batallita, del de contar cuánto consumía, del de contar sus peripecias por ahí, ¿no? Todas sus salidas y todas esas movidas. Me interesaba decir, yo era así antes y ahora soy así porque he incluido esta. Yo era un obsesivo, compulsivo consumidor de drogas y ahora no lo soy.
Y es gracias a un poder superior, es gracias a un programa de rutina, un programa de meditación, un programa de abstinencia, y eso es lo que me funciona a mí, y me funciona de esta manera: el levantarme por las mañanas, el agradecer, el tener una rutina muy marcada y el ser muy amoroso conmigo mismo, el ser egocéntrico de recuperación, el hablarme mucho a mí mismo y el perdonarme a mí mismo, el no conseguir los retos que me pongo, el darme a mí mismo cuenta de que me pongo retos demasiado difíciles de conseguir, y cuando los consigo poner en humildad, los consigo poner en el día a día, en el hoy, se van consiguiendo. Y en vez de la frustración, la alegría y el orgullo entran en esa rueda diaria, ¿no? Entonces ya no es todo hablarme mal, no es todo malo, no es todo no conseguir objetivos, no es todo frustración, sino que se va metiendo en esa rueda ya la palabra orgullo, la palabra amor, la palabra sentimiento, la palabra... y mola. La verdad es que se vive de una manera mucho más tranquila y mucho más en paz. Y cuando uno vive en paz consigo mismo, cuando uno está tranquilo y es honesto consigo mismo, la cosa cambia, la cosa cambia. Y todo es gracias a que hoy no vamos a consumir. Ayer no consumimos, pero hoy, 112, enhorabuena, no consumimos. Objetivo principal: no consumir drogas por este orden: drogas, personas, lugares y cosas. Y cuando nos queramos dar cuenta, otras 24 a la buchaca. Y así, una y otra y otra y otra, pico pala. Pero hoy, la más importante. Ayer, lejísimos. Mañana, lejísimos. Hoy no consumo. Gracias. Adiós.